cristianos no son católicos, porque el Papa ha ido a hablar con esos tres grupos de las tres grandes religiones, empezando por la más antigua, la que es raíz de las demás, la religión judía o hebrea, que parte de el que es patriarca de todas las demás, Abraham, el gran padre de la fe. Siguen después los cristianos, que también tenemos la fe en el Antiguo Testamento, que es parte de nuestra fe cristiana también. Y luego, últimamente, los islámicos, que a partir de Mahoma, que fue su profeta, o el que extendió esa forma de vida y de creencia, son las tres religiones que adoran y creen un solo Dios único, verdadero. Para los judíos, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los profetas, de los patriarcas. Para los cristianos, ese mismo Dios, pero manifestado en Cristo Jesús, su Hijo, el Dios hecho hombre. Nuestra religión cristiana no deja ni abandona nada de lo que la religión judaica tenía como cierto y como seguro. Es la parte del Antiguo Testamento que forma parte de nuestra Biblia cristiana. Pero tenemos después la verdad completa, porque Cristo, que es el Verbo eterno del Padre, nos lo ha manifestado. Por eso, dice el apóstol, porque Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. Y Él nos ha hablado y nos ha revelado al Padre y quién es el Padre. Y esto, llevado a cabo, se complementa perfectamente con lo que en el Evangelio leíamos el domingo. Es el propio Jesucristo quien nos dice: si de verdad me amáis, si tenéis fe en mí y creéis en mí y me amáis de verdad, cumpliréis mis mandamientos. Porque el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que no cumple los mandamientos, ese no me ama, porque no hace lo que es la voluntad del Padre. El Padre que me ha enviado me ama y yo amo al Padre. Yo estoy con vosotros como estoy con el Padre. Y hay que decirle a tantos cristianos que en estos días muchos de ellos han llenado nuestros templos con sus niños de primera comunión, que en todas las parroquias por millares, en nuestras iglesias cristianas, han ido a recibir ese sacramento por primera vez. Hay que decirle a sus padres, a esas madres, a esa familia, que el ser cristiano no es cosa de un día, ni de una fiesta, ni de un poner al niño como punto de mira para poder nosotros después disfrutar de él haciendo esto y lo otro. Perdonadme si digo esto porque alguno puede molestarse, pero es que es la realidad. La religión no es de un día, no es de unas cuantas ocasiones en la vida, el bautismo, la primera comunión, el casamiento y el resto. Es tanto como si dijéramos, yo tengo un padre y una madre para nacer, para que me alimente, para que me mande a hacer esto o lo otro y me cuide. Y el resto de la vida que se la apañen ellos. No. Los cristianos, si tenemos de verdad fe, y esa fe queremos vivirla, y de esa fe queremos dar testimonio, tiene que ser con una vida entera, con nuestro comportamiento. Es lo que el Papa ha querido ir a hacer estos días a Palestina, a ese viaje apostólico. En otro tiempo, y esto hay que alabarlo, se ha dicho los infames judíos, los pérfidos judíos. El Papa ahora nos dice, nuestros hermanos mayores, los judíos. Y es verdad, en la fe cristiana, ellos en el Antiguo Testamento, con los patriarcas y los profetas, nos dieron también parte de lo que ahora es nuestra fe.
Antiguo Testamento es tan parte revelada por Dios como el Nuevo. El Nuevo es el complemento, es el total, pero aquello también. Entonces el Papa no dice los judíos como si fuera algo que hay que echar de aquí y hay que renunciar a ello y hay que no aumentarlo siquiera. No, al contrario, nuestros hermanos, los judíos. El Papa ha hecho una visita precisamente al lugar del Holocausto, donde fueron martirizados millones de judíos en los tiempos de Hitler, en Alemania. Y el Papa ha ido a reconocer que aquello fue un pecado gravísimo contra la humanidad, no solamente contra la fe o contra la religión, sino contra la humanidad, haciendo desaparecer del mundo no solamente a los que aquellas personas pudieran tener como enemigos. Enemigos no eran los niños y también cayeron martirizados, ni las mujeres y los ancianos tampoco. Y el Papa ha ido a ese museo que se llama el Museo del Holocausto, y allí el Papa ha dicho palabras muy fuertes, muy fuertes. La humanidad, si es de verdad humana, no es una fiera que mata a otra. La humanidad la componen hombres que por naturaleza son hermanos y por fe y religión son hijos de Dios y por lo tanto hermanos unos de otros, no enemigos. Y el Papa se ha reunido con los mahometanos, que no tienen más que la religión del Corán, al que aceptan y en el que creen, o unas veces sí, otras veces no, pero la mayoría, al menos externamente, lo practican. Y el Papa se ha reunido con ellos y no los ha rechazado, al contrario. El Papa quiere hacer ver que la unidad de entre todos los hombres y sobre todo entre estos tres grupos religiosos, el pueblo judío, el pueblo cristiano, el pueblo islámico, si tenemos un solo mismo Dios, ¿por qué estamos divididos y en contra unos de otros? Si tenemos un solo Padre, un solo Creador. Esto hablando en términos religiosos, en términos políticos no tenemos por qué meternos. Ya la política de por sí la hacen los hombres de otra manera. Pero también hay que tener cuidado. Y también por necesidad hay que hablar de ella, no en el sentido político aquí en mi caso, sino en el sentido cristiano. Si nuestras sociedades, hablo de la sociedad nuestra, la de España y la de Andalucía, si nuestra sociedad en muchas cosas se llama y se manifiesta cristiana, ¿por qué en otras vive al margen o a veces en contra de esa fe que dice que tiene y practica? No tiene explicación. Y si la tiene será porque se la tenemos que dar de la palabra de Dios. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y los mandamientos no son como algunos cuando van a confesarse. Mire usted, padre, que yo no tengo pecado porque no mato ni robo. Mire usted, la vida cristiana no se reduce a no matar ni a no robar. Hay 10 mandamientos de la ley de Dios. Los otros 8 no se cumplen. Y otros muchos mandamientos que nacen de estos 10, que son las normas o mandamientos que la Iglesia impone o pone a sus hijos. Tampoco se cumple. Entonces, ¿dónde está ese amor a Dios y esa fe que dicen que tenemos? Prácticamente, y ayer mismo lo leí en la prensa, os lo leo, se dice esto. El Real Decreto que ultima el Ministerio de Educación para fijar cómo queda la asignatura de religión y de moral católica en el bachillerato, no va a explicitar que los centros escolares tengan que ofertar de forma obligatoria, aunque optativa para los alumnos, la clase de religión dentro del bloque de asignaturas específicas. Esto violaría, si es que se lleva a cabo, los acuerdos entre el Estado español y la Iglesia.
Si somos cristianos para procesiones, si somos cristianos para rocíos, si somos cristianos para las cosas que nos interesan, cuando me caso, cuando no me caso, cuando bautizo a mi niño, o cuando hago la primera comunión, ¿por qué no vivo y soy cristiano y doy testimonio cuando tengo la obligación y la tienen que tener nuestros políticos, que se llaman cristianos y se manifiestan como tales en muchas cosas? Aquí no cabe hablar de derecha ni de izquierda, hablamos de cristianos. ¿Por qué al hacer una ley no se dice que hay un concierto entre el Estado español y la Iglesia de que la religión cristiana debe darse y debe ofrecerse en los centros docentes? No dice que se obligue a los muchachos, no, que se obligue a que el gobierno dé facilidad y dé las normas para que se pueda ofertar la religión. Luego dependerá de los padres o dependerá de los alumnos. La obligación es dársela, ponérsela. Si la aceptan o no ya es cuestión de la persona. ¿Veis cómo muchas veces eso de que yo amo a Dios pero no cumplo los mandamientos, eso no tiene sentido? Y hay que decirlo y hay que hacer caso de lo que nos ha dicho el apóstol San Pedro. Dad razón de vuestra fe y de vuestra esperanza al que os la pida. Y al que no la pida también, al que la necesite, que es una obra de misericordia. Da el buen consejo al que lo necesita. Y hay muchos que lo necesitan. Diré lo necesitamos, para no excluirme. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro caso, en nuestro tiempo, en estas circunstancias en que estamos viviendo, ser cristiano implica vivir una vida de acuerdo con Cristo y su Evangelio. No con sacar procesiones o pertenecer a hermandades o llevar una vara delante de los pasos. Esto hay que decirlo muy claramente. El Papa, que con palabras quizás muy distintas de las mías, él es el Papa, yo no lo soy, y él tiene una forma de pensar, de ser y de actuar que le corresponde como lo que es y a mí como lo que soy. Yo estoy diciendo lo que mi fe me pide que diga, lo que mi condición de cristiano y de sacerdote me exigen que haga. Por eso estas charlas, estos ratos de conversación con vosotros, yo no quiero desperdiciarlos hablando de 4 tonterillitas y 4 cositas que le gusta mucho a la gente, que bien habla, qué cosas más bonitas dice, y ay, qué bonita iba la Virgen cuando salió en procesión. No. La doctrina de Cristo hay que hacerla conocer para que se pueda después exigir que se cumpla. Y nosotros los cristianos, se lo he repetido muchas veces a los padres estos días, en las misas de primeras comuniones, estos niños que hoy traéis a la primera comunión, que trajisteis hace 8 o 9 años o 10 para que los bautizáramos y se les pidió a los padres, ¿ustedes se comprometen y prometen educar en la vida cristiana a estos niños? Sí, pues háganlo. No dijeron ustedes me comprometo a que hagan la primera comunión, no, a que vivan cristianamente. Pues ayúdenle a que vivan cristianamente, como le ayudan ustedes a que vivan como están viviendo. Les dais de comer, los vestís, los cuidáis, los lleváis al médico, les hacéis todo lo necesario. Esto también, que para eso lo habéis hecho y para eso os habéis comprometido. Decían los antiguos, dura es lex, sed lex. La ley es muy dura, pero ley. Pues esto, la ley de Dios a veces cuesta trabajo cumplirla. Es dura, pero es la ley. Y la ley está para que se cumpla, no para que se escriba. Dejamos hoy esta consigna. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que acepta y cumple mis mandamientos, ese me ama. Y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esta es una manera de que Cristo se manifiesta a nosotros, a través de su palabra. Y su palabra la oyen ustedes a través de la mía, aunque yo sea indigno de pronunciarla. Pero el Señor quiso que lo hiciera, para eso me hice sacerdote, para eso soy responsable de vuestras almas y de la mía.
intento hacerlo. Aprovechenla ustedes también. Dios lo quiera así y que paséis buenas noches.